Mi mamá me llamó fracasada y me echó, dándole la casa a mi hermana. 3 años después, mi hermana vio mi nueva mansión y llamó a mamá, en shock. Pero lo que mi madre hizo a continuación fue algo que jamás imaginé. La noche en que mi madre me borró, el arma que usó fue un trozo de papel. Estábamos en una resplandeciente cena familiar en nuestra casa suburbana en Connecticut. La mesa estaba puesta a la perfección. Todos reían. Pensé que celebrábamos el compromiso de mi hermana Natalia. Estaba equivocada. Mi madre, Victoria Rivera, de repente golpeó la mesa con el puño. Los cubiertos saltaron. Las risas cesaron. Al menos una de mis hijas no está desperdiciando su vida, dijo, y su voz cortó el aire de la habitación. Me miraba directamente a mí, pero sus palabras eran para mi hermana. Luego, deslizó la escritura de la casa, nuestra casa familiar de $500,000, sobre la madera pulida hacia Natalia. La habitación estalló en aplausos. Mis parientes aplaudieron. Vitorearon mientras a mi hermana le entregaban mi herencia, mi infancia, mi hogar. Yo solo me quedé sentada allí. Sentí que mis pulmones se oprimían. Estaba completamente atónita. No emití ni un sonido. Simplemente tomé mis llaves del gancho junto a la puerta, salí a la noche fría y me subí a mi auto. No miré atrás. Esa fue la última noche que los vi en 3 años. Crecer en Westport, Connecticut era como vivir en una revista. El césped de todos era perfecto. El auto de todos era nuevo. Nuestra familia, los Rivera, encajaba perfectamente. Por fuera, éramos una imagen perfecta. Por dentro, nos estábamos desmoronando. Mi madre, Victoria, y su hermana, mi tía Margarita Montoya, eran las reinas de este mundo. No solo valoraban el éxito y el estatus. Lo adoraban. Sus vidas enteras se basaban en las apariencias. Hablaban en susurros en el club de campo, juzgando quién llevaba la moda de la temporada pasada o qué marido había tenido un mal trimestre. En nuestra familia, había 2 hijas. Estaba Natalia y estaba yo. Natalia era mi hermana mayor. Ella nació para su mundo. Era ruidosa, encantadora y sabía sonreír a las personas adecuadas. Desde que era pequeña, mi madre la preparó. Era como un trabajo a tiempo completo. Natalia tenía tutores privados de matemáticas, aunque era buena en ello. Estaba en el club de debate, el club de jóvenes líderes, y tenía pasantías en los bancos del padre de su amiga antes de que pudiera conducir. Estaba siendo construida pieza por pieza para ser una historia de éxito de la que mi madre pudiera presumir. Luego estaba yo, Sofía. Yo era la callada. No me gustaban las luces brillantes de las fiestas de mi madre. Me gustaba el brillo silencioso de una pantalla de computadora. Cuando tenía 12 años, mi padre, Daniel, trajo a casa una vieja y cuadrada computadora. La instaló en la pequeña habitación que usábamos como oficina. Mientras Natalia estaba en ballet, yo estaba en esa oficina, desmontando la máquina y volviéndola a montar. Aprendí a programar por mi cuenta con viejos libros de la biblioteca. Mi madre lo odiaba. Sofía, te vas a arruinar los ojos, decía, parada en el umbral. No le preocupaban mis ojos. Le preocupaba porque no era impresionante. No podía decírselo a sus amigas. Oh, Sofía está en una habitación oscura escribiendo palabras extrañas. No era Westport. Pero mi padre. Él era diferente. Era ingeniero de software antes de convertirse en contador para complacer a mi madre. Era callado como yo. Vio lo que estaba haciendo. Venía a la oficina y se sentaba conmigo, sin decir nada durante 1 hora, solo mirándome trabajar. ¿Qué es esto, Sophie?, preguntaba, señalando la pantalla. Yo explicaba. Es un pequeño programa. Organiza todos mis archivos de música por mí. Solo escribo un comando y los organiza por artista o álbum. Él se reclinaba y sonreía. Era una sonrisa real, no la sonrisa tensa y educada que usaba mi madre. Eso es increíble, decía, con voz suave. Estás construyendo cosas. Estás construyendo el futuro, Sofía. Nunca dejes que nadie te diga que no es importante. Él era mi persona. Era el único que me veía.
Cuando tenía 15 años, participé en una competencia estatal de programación. Construí un programa simple que ayudaba a las organizaciones sin fines de lucro a organizar sus listas de donantes. Gané el primer lugar. Llegué a casa con una cinta azul y un pequeño trofeo de plástico. Encontré a mi madre en la cocina con tía Margarita. Estaban bebiendo vino. Mamá, mira, dije, sosteniendo el trofeo. Mi madre lo miró de reojo. Oh, qué bonito, querida. Se volvió hacia mi tía. Como decía, la entrevista de Natalia para el programa de preparación de Jay es la próxima semana. Tía Margarita miró mi trofeo con el ceño fruncido. ¿Para qué es eso? Computadoras. Gané la competencia estatal de programación. HMPH, dijo, sorbiendo su vino. Bueno, esperemos que se te pase. A los hombres no les gustan las chicas que son demasiado técnicas. Puse el trofeo en la encimera. Más tarde esa noche, lo encontré en el armario del pasillo, detrás de los paraguas viejos. Lo llevé a mi habitación y lo puse en el cajón de mi escritorio. Mis trofeos de programación siempre acumulaban polvo. Los trofeos de debate de Natalia estaban en una vitrina de cristal en la sala de estar. Mi padre me encontró en mi habitación más tarde. Tenía el trofeo en la mano. No dijo nada. Simplemente fue al garaje, regresó con un martillo y un clavo, y lo clavó en la pared sobre mi escritorio. Ahí, dijo, un lugar para el futuro. Él era mi único defensor. Era la única persona en la casa que hablaba mi idioma. Y luego, cuando tenía 17 años, murió. Fue repentino. Un ataque al corazón. Estaba en su escritorio en el trabajo. Simplemente se fue. El funeral fue una actuación. Mi madre era la viuda afligida perfecta. Natalia era la hija fuerte perfecta. Yo solo me sentía entumecida. Sentía como si las paredes de la casa hubieran sido arrancadas y no quedara nada para sostener el techo. Después del funeral, después de que todos los parientes se fueron a casa y las cacerolas dejaron de llegar, la casa se volvió muy silenciosa. Y en ese silencio, mi madre Victoria cambió. Su dolor no la ablandó. La endureció. Fue como si la muerte de mi padre la hubiera aterrorizado. Y se aferró a lo único que conocía, el éxito de Natalia. Invirtió todo en Natalia. Todo el dinero, toda la atención, toda la esperanza. Era como si tuviera que demostrarle al mundo, a Westport, que todavía era un éxito. Incluso como viuda. Mi padre se había ido, y en su lugar solo estaba yo, los trofeos en mi pared y una madre que me miraba como si fuera un problema que no sabía cómo resolver. Mi único defensor había desaparecido, y me quedé sola con ellas. Después de la muerte de mi padre, el silencio en nuestra casa era algo vivo. El dolor de mi madre se convirtió en una energía aguda y quebradiza, y la dirigió toda hacia Natalia. Natalia era su proyecto. Yo era el sobrante. El proceso de solicitud de ingreso a la universidad lo dejó perfectamente claro. Natalia aplicó a Wharton en la Universidad de Pensilvania. Era su sueño, pero era la obsesión de mi madre. Mi madre contrató a un consejero de admisiones privado por $20,000. Pasaron meses elaborando los ensayos de Natalia, perfeccionando su historia. Cuando llegó la gruesa carta de aceptación, mi madre lloró. Hizo una fiesta. Le compró a Natalia un convertible nuevo como regalo de graduación, envuelto en papel de regalo. Era blanco perla. Esto es, dijo mi madre, sosteniendo una copa de champán en la fiesta. Este es el comienzo. Para Natalia. Yo apliqué a la Universidad de Connecticut, UConn. Tenía un gran programa de ciencias de la computación, uno de los mejores del estado, y lo más importante, obtuve una beca. No era una beca completa, pero era sustancial. Cubría mi matrícula. Encontré a mi madre en su habitación escribiendo notas de agradecimiento por los regalos de graduación de Natalia. Mamá, entré en UConn, dije. Obtuve la beca del presidente. Ella no levantó la vista. Siguió escribiendo. Oh, eso es maravilloso, Sofía. Muy práctico. No hubo fiesta. No hubo champán. No hubo estoy orgullosa de ti.
Solo esa palabra, práctico. Para ella, práctico significaba barato. Significaba no impresionante. Natalia fue a Wharton con un cheque en blanco de mi madre. Su dormitorio parecía una página de un catálogo. Mi madre pagó sus cuotas de la hermandad, sus viajes a Nueva York, su ropa de diseñador. Yo fui a UConn. Tenía mi beca para la matrícula, pero aún necesitaba pagar libros, tasas y un lugar para vivir. Conseguí una habitación en un complejo de apartamentos deteriorado cerca del campus con otras 3 chicas. Y conseguí un trabajo. Trabajaba en el turno de noche en un restaurante abierto 24 horas, de 10 de la noche a 4 de la madrugada, 4 noches a la semana. Servía café a camioneros y a universitarios borrachos. Iba a mis clases durante el día, estructuras de datos, algoritmos, arquitectura de sistemas, y luego iba al restaurante. Llegaba a casa a las 4 de la mañana oliendo a grasa vieja y pozos de café, con los pies doloridos. Dormía 4 horas, me despertaba e iba a mi laboratorio de las 9 de la mañana. Luego, después de clase, antes de mi turno, programaba. No le dije a mi madre que estaba trabajando. Nunca preguntó. Me enviaba $50 a la semana, lo que estoy segura de que pensaba que era generoso. Apenas cubría mis compras. Una noche, estaba hablando por teléfono con ella. Estaba sentada en la diminuta cocina de mi apartamento. La luz sobre la estufa parpadeaba porque el propietario no la arreglaba. Estaba agotada. «Suenas cansada, Sofía», dijo. Su voz era brillante. Natalia está prosperando. La han invitado a un evento de networking en los Hamptons. «Qué bien, mamá», dije, frotándome los ojos. «Escucha, las cosas están un poco apretadas. Mis libros de programación de computadora costaron casi $400 este semestre». Hubo una pausa. «Sofía», dijo, y su voz se volvió fría. «Ya estoy pagando por la educación real de tu hermana. Te di ese dinero semanal. Necesitas aprender a presupuestar. El dinero de tu padre no es infinito. Tiene que usarse para cosas que importan, para una inversión. Natalia es una inversión». No dije nada. «¿Por qué no consigues un trabajito?», sugirió, como si la idea acabara de ocurrírsele. «Tengo un trabajo, mamá», dije. «Oh», sonó sorprendida. «¿Haciendo qué?» «Trabajo en el restaurante». El silencio en la línea era pesado. Podía oírla respirar. «Un restaurante», susurró finalmente, como si hubiera confesado un crimen. «¿Eres camarera?» «Sirvo café, mamá». «Paga las facturas». «Oh», Sofía, suspiró, un sonido de profunda decepción. «¿Qué pensaría la gente?» «Una hija Rivera sirviendo café». «Por favor, no se lo digas a tu tía Margarita». Colgué. Mi pasatiempo era lo único que me mantenía cuerda. Programaba bajo el parpadeo de esa luz de cocina rota. Construí aplicaciones para mis profesores. Creé un sistema de organización de viajes compartidos para mi campus. Me encantaba la lógica. Me encantaba la certeza limpia, dura y certera de ello. Si escribía el código correctamente, funcionaba. No era como las personas. No era emocional. Era justo. Cuando me gradué, lo hice con altos honores. Conseguí un trabajo en una pequeña startup tecnológica en Stanford. Era un trabajo decentemente pagado, pero seguía siendo una startup. Las horas eran largas y el salario no era de Wharton. Natalia se graduó de Wharton y consiguió un trabajo bien pagado en un fondo de cobertura. Mi madre y tía Margarita estaban extasiadas. «Así es como se hace», dijo tía Margarita en una cena familiar, levantando su copa hacia Natalia. Luego me miró. «¿Y cómo va tu tiendita de aplicaciones, Sofía?» «Trabajo en desarrollo de software, tía Margarita». «Claro», dijo, dándome una palmada en la mano. «¿Aplicaciones?» «Bueno, es bueno tener un pasatiempo. Pero las aplicaciones no pagan las facturas. No las facturas de verdad, de todos modos. Deberías ser como tu hermana. Natalia entiende el mundo real. Ella entiende el dinero». Mi madre asintió con la cabeza.
Natalia tiene una carrera. Tú. Tú tienes un empleo. Yo solo me quedé sentada allí. Comí mi comida. Las vi alabar a mi hermana por ganar dinero. Mientras yo estaba construyendo las cosas que hacían que su mundo funcionara. Las ignoré y seguí programando. Las ignoré cuando las luces de mi propio pequeño apartamento parpadeaban porque estaba ahorrando dinero, poniendo cada dólar extra en mis propios servidores, en mis propios proyectos. Estaba construyendo mi futuro. Simplemente no podían verlo. Tenía 29 años. Habían pasado 12 años desde la muerte de mi padre. 12 años de ser la otra hija, la práctica, la aficionada, la decepción. Había sobrevivido. Tenía mi trabajo en la startup. Y por la noche, trabajaba en mi propio proyecto. Una nueva idea, una forma de optimizar las redes de energía. Era complejo y me estaba llevando todo mi tiempo y dinero, pero sabía que era bueno. Entonces llegó el correo electrónico de mi madre. Sábado 7 de la tarde estén aquí. Celebramos a Natalia. Era la cena de compromiso de Natalia. Se casaba con Alejandro, otro tipo de fondos de cobertura. Era exactamente el tipo de hombre que mi madre siempre había querido para ella. Se veía bien en traje y hablaba mucho de su cartera. Casi no fui. Estaba cansada. Acababa de arreglar un error importante en mi código, pero sentí un pequeño y estúpido impulso. Es familia. Conduje hasta la casa de mi infancia, la que mi padre había comprado, en la que crecí. Entré y la casa resplandecía. Mi madre había contratado servicio de catering. Tía Margarita estaba allí, junto con docenas de viejos amigos de mis padres, la multitud de Besport. Natalia llevaba un vestido rojo de diseñador, su mano en el pecho de Alejandro, mostrando su enorme anillo de diamantes. «Oh, Sofía», dijo cuando me vio, dándome un beso al aire. «¿Viniste? ¿Conseguiste ese vestido en donde compras, por cierto?» «Es solo un vestido, Natalia», dije. «Es simple». «Eres tú», dijo y se dio la vuelta. Nos sentamos a cenar. La mesa era hermosa. Las conversaciones eran todas iguales. Dinero, vacaciones, los fracasos de otras personas. Me senté allí, picoteando mi comida, sintiéndome como un fantasma. Entonces mi madre se levantó. Golpeó su copa de champán con un cuchillo. Si pudiera tener la atención de todos, dijo, radiante, su sonrisa pública. Estamos todos aquí para celebrar a Natalia y Alejandro. Para celebrar esta maravillosa unión. Todos aplaudieron. Alejandro y Natalia se besaron. Natalia siempre ha sido una luz tan brillante, continuó mi madre, con la voz cargada de emoción. Me ha hecho sentir tan orgullosa. Tiene una carrera maravillosa, y ahora ha encontrado a este hombre maravilloso. Ha construido una vida de la que su padre estaría orgulloso. Mi estómago se retorció. Mi esposo y Alejandro, dijo mi madre, volviéndose hacia él. Bienvenidos a la familia. Queremos que ambos comiencen su nueva vida juntos con el pie derecho, con una base adecuada. Se agachó junto a su silla y recogió una gruesa carpeta de cuero. Mi corazón, por alguna razón, comenzó a latir con fuerza. Esta casa, dijo mi madre, su voz resonando en la silenciosa habitación. Esta casa que Daniel y yo construimos. Es demasiado para mí. Necesita una familia de verdad en ella. Miró directamente a Natalia. Esta casa es para Natalia y Alejandro, dijo con orgullo. Deslizó la carpeta sobre la mesa pulida. ¿La escritura? Mi tenedor se congeló en el aire. Estaba sosteniendo un trozo de espárrago. Simplemente me detuve. La habitación comenzó a aplaudir. Tía Margarita se secaba los ojos. Victoria, qué generosa. No podía respirar. Miré a mi madre. Miré la carpeta. Miré a Natalia, que jadeaba con una expresión de sorpresa perfectamente falsa en su rostro. Dejé mi tenedor. Mis manos temblaban. Mamá, dije. Mi voz era pequeña, pero la habitación se quedó en silencio. Mamá, ¿qué estás haciendo? La sonrisa de mi madre se tensó.
Le estoy dando a tu hermana su herencia, Sofía. Esto es una celebración. No la arruines. La casa, dije, y mi voz se hizo un poco más fuerte. ¿Le estás dando la casa a Natalia? ¿La casa de papá? ¿Nuestra casa? Es mi casa para dar, Sofía, dijo, su voz volviéndose de hielo. ¿Pero qué hay de mí? Las palabras simplemente salieron. Sonaban débiles. Sonaban patéticas. Las odié. Mi madre se rió. No fue un sonido agradable. ¿Qué hay de ti? ¿Qué has hecho tú alguna vez, Sofía? Natalia es exitosa. Tiene una carrera. Tiene un futuro. Ella y Alejandro construirán sobre esto. Tú. Tú todavía estás jugando con tus computadoras en un apartamento diminuto. Se volvió hacia la mesa. Sofía tiene un pequeño pasatiempo. Hace aplicaciones. Tía Margarita intervino. Victoria, tienes razón. Una casa es para una familia de verdad, para gente que logra cosas. La habitación me estaba mirando. Todos ellos. Las personas que me conocían desde que era una niña. Todos me miraban con lástima o con frialdad. Estaban de acuerdo con ella. Y entonces mi madre dijo las palabras que finalmente me rompieron. Me miró directamente a su propia hija y escupió. No has hecho nada con tu vida. ¿Nada? Todas las noches en el restaurante. Todos los exámenes que aprobé oliendo a grasa. Todas las horas que pasé enseñándome a mí misma, construyendo cosas de la nada, tratando de hacer algo de lo que mi padre estuviera orgulloso. Todo eso era nada. Me levanté. La silla raspó contra el suelo de madera. El sonido fue violento en el silencio. Mis ojos picaban. No lloraría. No lloraría frente a ellos. Miré a mi madre. Miré a Natalia, que ya sostenía la escritura contra su pecho. Te arrepentirás de esto, susurré. Mi madre solo levantó una ceja. Lo dudo. Siéntate, Sofía. Estás haciendo una escena. No dije una palabra más. Recogí mi bolso del suelo. Saqué mis llaves del bolsillo. Salí del comedor. Caminé por el pasillo, pasando las fotos de Natalia en su graduación, pasando el espacio vacío en la pared donde solía estar la foto de mi padre. Abrí la puerta principal y salí. Escuché que los aplausos comenzaban de nuevo incluso antes de que la puerta se cerrara. Estaban aplaudiendo. Acababa de ser desheredada. Acababa de ser borrada. Y estaban aplaudiendo. Me subí a mi auto. Me quedé sentada allí durante un minuto entero, sin moverme. Los observé a través de la gran ventana panorámica. Estaban riendo. Estaban levantando sus copas. Arranqué el auto y me alejé. Mi infancia fue borrada en una ronda de aplausos. No tenía a dónde ir. Conduje durante 1 hora, quizás 2. No lo sabía. Solo estaba conduciendo. Las lágrimas que me negué a derramar en la mesa de la cena llegaron ahora. Eran calientes y furiosas. Seguía viendo la cara de mi madre, su sonrisa de suficiencia mientras deslizaba la escritura a Natalia. Escuchaba los aplausos una y otra vez. No has hecho nada con tu vida. Las palabras resonaban en mi auto. Nada. 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 La luz de combustible se encendió. Estaba en la Merritt Parkway. Me detuve en un área de descanso y me senté en la oscuridad. Tenía 29 años y no tenía hogar. Mi propia madre me había quitado mi casa y se la había dado a mi hermana. Pensé en mi cuenta bancaria. Tenía ahorros, pero estaban todos destinados a mi proyecto, a los servidores que necesitaba, a la licencia comercial. Tenía otro miembro de la familia. Arranqué el auto y conduje hasta Stanford. Conduje hasta la casa de tía Margarita. Era una gran casa colonial oscura, tan perfecta y estéril como la de mi madre. Eran casi las 2 de la mañana. Subí por el camino de piedra y toqué el timbre. Me sentía enferma. Era una mendiga. Después de un largo minuto, la luz del porche se encendió. La puerta se abrió una rendija.
Tía Margarita se asomó, con el pelo en un pañuelo de seda, la cara cubierta de crema cara. Sofía, siseó. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Sabes qué hora es? Tía Margarita, dije, mi voz temblando. Yo. Lo siento, pero mamá. Me echó. Le dio la casa a Natalia. Yo. No tengo a dónde ir. Solo necesito un lugar para quedarme. Solo por esta noche. Tía Margarita me miró fijamente. Sus ojos eran fríos. No había piedad. No había sentimiento familiar. Solo había molestia. Se cruzó de brazos. Sofía, tienes 29 años. Tu madre tiene razón. Ya deberías haber resuelto tu vida. No podía creerlo. ¿Ella? Ella regaló mi casa, mi herencia. Era la casa de Victoria para dar, dijo bruscamente. Natalia es una buena inversión. Tú no lo eres. Este drama. Es impropio. Necesitas madurar y dejar de culpar a tu madre por tus propios fracasos. Comenzó a cerrar la puerta. Por favor, susurré. Soy tu sobrina. Y te estoy diciendo que te vayas de mi propiedad, dijo. Ve y arregla tu propio desorden. La puerta se cerró. El cerrojo hizo clic. Me quedé en su perfecto porche de piedra durante un minuto entero. El frío de la piedra subía por mis zapatos. Ese clic de la cerradura, ese fue el verdadero final. Mi madre me había echado. Mi tía había cerrado la puerta detrás de mí. Estaba completa, total y absolutamente sola. Volví a mi auto. Dormí en el asiento trasero en el área de descanso. Hacía frío y estaba humillada. Pero a medida que el sol comenzaba a salir, algo sucedió. El llanto se detuvo. Los temblores se detuvieron. La humillación se convirtió en un nudo duro y frío en mi estómago. Era furia, pero era una furia silenciosa. Ya no estaba solo triste. Estaba libre. No me quedaba nadie a quien complacer. No me quedaba nadie a quien decepcionar. No había familia a la que volver a casa para las fiestas. No había madre a la que llamar. No había reputación de Bestport que mantener. Yo no era nada para ellos, lo que significaba que podía ser cualquier cosa que quisiera para mí misma. Al día siguiente, conduje hasta mi apartamento, el que apenas podía pagar. Empaqué. Puse mi ropa, mi computadora y mis servidores en mi auto. Rompí mi contrato de arrendamiento. Me costó casi todo mi dinero de emergencia. No volví a Stamford. Conduje hacia el sur. Conduje hasta la ciudad de Nueva York. Encontré un apartamento en Brooklyn. No era una parte bonita de Brooklyn. Era un diminuto apartamento de una habitación en un edificio sin ascensor. La cocina, la cama y la oficina eran el mismo espacio de 10x10. La ventana daba a una pared de ladrillos. El radiador hacía ruidos y siseaba toda la noche. Era perfecto. Era mío. Gasté mis últimos cientos de dólares en una licencia comercial y una conexión a Internet rápida. Me senté en el suelo, con mi portátil en el regazo, y trabajé. No dormí durante 3 días. Viví de ramen instantáneo y café. La humillación, la ira, el rechazo. Vertí todo eso en mi código. Mi proyecto ya no era solo un proyecto. Era mi respuesta. Estaba construyendo una plataforma de software para optimizar la energía renovable para las ciudades. Usaba inteligencia artificial para analizar las redes eléctricas, los patrones climáticos y el consumo de energía. Y luego redirigiría la energía exactamente donde se necesitaba, reduciendo el desperdicio en una cantidad increíble. Era la idea de la que mi padre y yo habíamos hablado una vez, años atrás. Dijo que alguien debería hacerlo. Miré la pared de ladrillos y tecleé. De esa angustia, de esa noche fría en mi auto. Del clic del cerrojo de mi tía, nació Tecnologías GreenPath. Mi familia me había desechado. Pero mi sueño finalmente había encontrado un hogar. Durante 6 meses, mi apartamento de una habitación en Brooklyn fue una cueva. Programé. No dormí. No vi la luz del sol.
Viví de café y ramen instantáneo y de la furia dura y fría que se había instalado en mi estómago. La plataforma Green Path creció. Se volvió compleja. Era inteligente. Era hermosa. Había vertido todo mi dolor en el código, y el código lo había convertido en algo limpio, lógico y poderoso. Pero me estaba quedando sin dinero. Lo último de mis ahorros, el dinero que había ganado en mi trabajo de startup, se había ido. Todo se gastó en servidores, licencias y el café barato que compraba a granel. Estaba a 2 semanas de tener que elegir entre pagar mi internet o comer. Estaba a 2 semanas de tener que volver al restaurante. Tenía una última oportunidad. Una posibilidad remota. La Expo Tecnológica de Manhattan. Era una conferencia enorme y cara. Un stand básico, solo una mesa de 6 pies y un cartel, costaba $2,000. Eran mis últimos $2,000. Lo pagué. Me dije a mí misma que si esto no funcionaba, si nadie veía lo que había construido, estaba acabada. Aceptaría que mi madre tenía razón. Era un fracaso. Entré en esa sala de exposiciones y casi me doy la vuelta y salgo. Era un circo. Había stands masivos y relucientes de Google, de IBM, de una docena de startups con millones en financiamiento. Tenían luces intermitentes, mercancía gratis y gente hermosa con camisetas de marca. Y luego estaba mi stand, el stand 242B, en la esquina trasera, junto a los baños. Era yo, una mesa plegable, un cartel impreso que decía Tecnologías Green Path, y mi portátil. Me sentí pequeña. Me sentí como una niña que había entrado en la oficina de su padre. Yo era la aficionada que mi madre siempre dijo que era. Durante horas, la gente pasaba de largo. Ni siquiera me miraban. Se sentían atraídos por las luces brillantes, por los grandes nombres. Yo solo me quedé allí, con las manos en los bolsillos, tratando de parecer que pertenecía. Alrededor de las 3 de la tarde, una mujer se detuvo. No era una persona corporativa. Llevaba zapatos prácticos y tenía una mirada concentrada e intensa. No me miraba a mí. Estaba mirando la pantalla de mi portátil, donde tenía la interfaz de mi código ejecutando una simulación. Señaló. Eso no es solo balanceo de carga, dijo. Su voz era aguda. No solo estás moviendo energía. Estás prediciendo el consumo. Estás teniendo en cuenta los patrones climáticos contra. ¿Son datos de tráfico humano? Estaba tan sorprendida que solo asentí. Sí, aprende. Anticipa una ola de calor y preenfría los edificios comerciales cuando la red es más barata. Sabe que un estadio se vaciará a las 10 de la noche y reduce la energía a las estaciones de metro circundantes antes de que suceda. La mujer me miró por primera vez. Soy la doctora Amelia Vargas, dijo. Soy investigadora de sostenibilidad en Columbia. He estado teorizando un modelo como este durante una década. Todos los ingenieros me han dicho que es demasiado complejo, que la IA aún no está ahí. Está aquí, dije, mi voz temblando un poco. Observó la simulación durante 10 minutos seguidos. No habló. Yo solo me quedé allí, con el corazón latiéndome con fuerza. Finalmente, se volvió hacia mí. ¿Quién financió esto? Sentí que se me calentaba la cara. Nadie. Solo soy yo. Lo construí en mi apartamento. La doctora Vargas me miró. Realmente me miró con una especie de respeto que no había visto desde que mi padre murió. Dios mío, susurró. Sacó una tarjeta de su bolsillo. ¿Vienes conmigo? Hay alguien que tienes que conocer. No solo me invitó a una fiesta. Me agarró del brazo y me sacó de mi stand. Me llevó a través del salón, pasando la exhibición de Google, y a un salón privado que ni siquiera sabía que existía. Dentro, hombres con trajes caros bebían whisky. La doctora Vargas se acercó directamente a uno de ellos. Esteban, dijo, deja de hablar de golf. ¿Lo encontré? El hombre, Esteban Ríos, se volvió. Parecía aburrido. Amelia, qué bueno verte. ¿Encontraste qué? Lo que hemos estado hablando, dijo. El Santo Grial. La red inteligente que realmente funciona.
Me empujó hacia adelante. Esta es Sofía Rivera. Lo construyó en su apartamento. Esteban Ríos me miró. Era un capitalista de riesgo, un VC. Veía a gente como yo todo el día. Encantado de conocerte, dijo, educado, pero listo para descartarme. Muéstrale, ordenó la doctora Vargas. Abrí mi portátil. Estaba aterrorizada. Mis manos estaban húmedas. Ejecuté la simulación. Expliqué el código. Hablé durante 5 minutos. Le dije cómo podría ahorrar millones a las ciudades, cómo podría hacer que la energía verde no solo fuera viable, sino rentable. Cuando terminé, Esteban se quedó en silencio. Miró a la doctora Vargas. ¿Es esto real? Es más que real, Esteban, dijo. Es revolucionario. Esteban volvió a mirarme. ¿Cuánto para sacarte de tu apartamento? Yo. No lo sé, tartamudeé. Te daré $80,000, dijo. Por el 10% de tu empresa. Esa es mi oferta. Eso es financiamiento inicial. Te conseguirá una oficina y un socio. $80,000. Era más dinero del que había visto en mi vida. Está bien, susurré. Sí. Está bien. Él sonrió. ¿Bien? Mi oficina el lunes. Doctora Vargas, gracias. Acabas de hacerme ganar mucho dinero. Esos $80,000 lo cambiaron todo. No alquilé una oficina. Todavía no. Me quedé en mi diminuta habitación de Brooklyn. Pero hice una cosa. Contraté a alguien. Puse un anuncio para un programador. Entrevisté a una docena de personas. La mayoría eran hombres que intentaban explicarme mi propio código. Entonces entró Maya Kim. Era aguda, rápida y tenía un tatuaje de una secuencia binaria en su brazo. Se sentó en la mesa de mi cocina, miró mi código durante 30 segundos y dijo, tu función recursiva es un desastre. Podrías limpiarla y ahorrar un 20% en procesamiento. La contraté en el acto. Durante los siguientes 6 meses, Maya y yo vivimos en ese apartamento. Éramos un equipo de 2 mujeres. Trabajábamos durante las noches. Vivíamos de ramen y pizza a domicilio. Discutíamos sobre código. Arreglábamos errores. Reconstruimos toda la plataforma desde cero, haciéndola más fuerte, más rápida y más segura. Éramos un equipo pequeño, enfocado y agotado. Con las conexiones de Esteban, conseguimos una reunión, un programa piloto. Una cadena de supermercados regional, Freshfields, estaba siendo aniquilada por sus facturas de energía. Tenían 150 tiendas, todas con enormes refrigeradores y congeladores. Aceptaron dejarnos probar nuestro sistema en una tienda. Estaba en su sede corporativa. Era una habitación beige con una larga mesa llena de hombres de traje. Nos miraron a mí y a Maya como si fuéramos un proyecto de ciencias de la escuela secundaria. Y bien, ¿qué me va a ahorrar esto, cielo?, preguntó el CEO, reclinándose. Deslicé un papel sobre la mesa. Nuestras proyecciones muestran una reducción del 19% en sus costos de energía para la tienda piloto. Se rió. 19%. Eso es optimista. Ya veremos. Ejecutamos el piloto durante un mes. No dormí. Observé los datos 24/7. Observé a mi algoritmo aprender el ritmo de la tienda. Lo observé gestionando los congeladores, atenuando las luces, cambiando la carga. Al final del mes, estaba de vuelta en esa sala de juntas beige. Puse un nuevo trozo de papel sobre la mesa. El CEO lo miró. Su rostro se puso pálido. Esto es un error, dijo. Este número está mal. No lo está, dije, mi voz firme. No es el 19%. Me equivoqué. GreenPath redujo sus costos de energía en un 30%. No en una tienda. Hicimos los números. Si implementa esto en las 150 tiendas, le ahorraremos $4,5 millones en el primer año. Hubo un silencio total. El CEO solo me miró fijamente.
Lo quiero, dijo. En todas las tiendas. Ahora. Firmamos el contrato. Ya no éramos un pasatiempo. Éramos una empresa real. Una semana después, una pequeña revista de tecnología publicó una historia, la pequeña aplicación que pudo. Como una startup de 2 mujeres está recortando millones en desperdicio de energía. El artículo llamó a nuestra pequeña empresa revolucionaria. Recorté el artículo. No se lo envié a mi madre. No se lo envié a mi tía. Simplemente lo doblé, lo puse en mi billetera y volví al trabajo. El primer año fue de supervivencia. El segundo año fue de crecimiento. El contrato de Freshfields fue nuestro punto de apoyo. De repente, ya no éramos 2 mujeres en un apartamento diminuto. Éramos la empresa que le había ahorrado millones de dólares a una cadena de supermercados. La doctora Amelia Vargas publicó un artículo sobre nuestro algoritmo. Esteban Ríos puso nuestro nombre frente a cada inversor que conocía. Mi pequeña habitación de Brooklyn se inundó de llamadas, distritos escolares, parques de oficinas, gobiernos municipales. Todos querían saber cómo ahorrar dinero en energía. Nos mudamos de mi apartamento a una oficina real. Era un loft en Dumbo con ladrillo visto y grandes ventanales. Usé las ganancias de nuestro primer año para contratar a 5 personas más. Maya se convirtió en mi directora de tecnología. Yo era la CEO. Aprendí a ser jefa. Aprendí a leer contratos. Aprendí a pararme en una sala de juntas llena de hombres y no disculparme. Aprendí a decir que no. Al final del segundo año, Tecnologías GreenPath era rentable. Muy rentable. Nuestro software se ejecutaba en más de 400 distritos escolares en todo el noreste. Gestionaba las redes de energía de 3 importantes parques de oficinas y una docena de plantas de fabricación. Los inversores volaban desde Silicon Valley. Me llevaban a cenas elegantes. Hablaban de escalar, de unicornios y de valoraciones de 9 cifras. Me ofrecieron millones de dólares para comprar partes de mi empresa. Recordé los $80,000 de Esteban. Eso fue una inversión. Estas nuevas ofertas se sentían diferentes. Se sentían como mi madre. Querían prepararme, empaquetar GreenPath para que se viera impresionante para una venta. Les dije que no a todos. No necesitábamos su dinero. Estábamos financiando nuestro crecimiento con nuestras propias ganancias. Estábamos construyendo algo real, algo que funcionaba. Estábamos construyendo el futuro del que mi padre había hablado. Y yo tenía dinero. Por primera vez en mi vida, tenía una riqueza personal real. No era la chica que trabajaba en el restaurante. No era la chica con el pasatiempo. Podría haberme quedado en Brooklyn, pero no quería. Estaba cansada de la ciudad. Estaba cansada del ruido. Quería silencio. Quería volver a casa, no a Westport, no a la casa de mi madre, pero quería volver a Connecticut. Quería estar en el lugar que me había rechazado, pero en mis propios términos. Encontré un terreno en Darien. Era el pueblo de al lado de Westport. Era igual de exclusivo, igual de rico. Era una declaración. No compré una de las gigantescas mansiones coloniales prefabricadas que mi madre y mi tía adoraban. Encontré un terreno en una colina con vistas al Long Island Sound. Y contraté a un arquitecto. Quiero construir una ecovilla, le dije. Quiero una casa que viva. La quiero hecha de vidrio, acero reciclado y madera sostenible. Y quiero que funcione completamente con GreenPath, dije. Durante un año, construí esa casa. La diseñé como diseñé mi código. Era limpia, eficiente y hermosa. Tenía paneles solares que parecían un elegante techo negro. Tenía un sistema de calefacción geotérmica. Tenía vidrios inteligentes que se oscurecían con el sol. Y tenía una sala de servidores en el sótano donde el mainframe de GreenPath gestionaba cada vatio de energía. Mi casa no solo usaba energía, la producía. En los días soleados, mi medidor giraba hacia atrás. Le estaba vendiendo energía a la misma red que usaban mi madre y mi hermana. Mi casa era una declaración silenciosa, funcional y rentable. Cuando me mudé, me paré en la sala de estar. Toda la pared era de vidrio con vistas al agua.
Era pacífico. No había trofeos en una vitrina de cristal. No había fotos de una familia perfecta. Solo estaba yo. Tenía 31 años. Era la CEO de una empresa tecnológica multimillonaria. Vivía en una casa hecha a medida en uno de los pueblos más ricos de América. Y mi familia no tenía ni idea. En 2 años, nunca los había buscado ni una vez. Nunca busqué a mi madre. Nunca busqué en Google a Natalia o a su nuevo esposo, Alejandro. Era como si una puerta en mi mente se hubiera cerrado y bloqueado. No existían. Mi madre, mi hermana, mi tía. Todas estaban a solo 15 millas por la carretera, viviendo en su mundo de estatus y apariencias. No tenían idea de quién era la dueña de la empresa tecnológica que de repente estaba iluminando la mitad de la costa este. No tenían idea de que la aficionada que desecharon era ahora su vecina. Me senté en mi nuevo sofá, miré el agua y sentí una calma que nunca había conocido. No era felicidad. Era equilibrio. La balanza finalmente estaba silenciosamente equilibrada. Era un martes, 3 años, casi el día exacto desde aquella cena. Estaba en la oficina de mi casa. La habitación era de vidrio por 2 lados, con vistas al Sound. Era mi lugar favorito en el mundo. Estaba en una videoconferencia con mi nuevo equipo de expansión. Estábamos finalizando un acuerdo masivo con la ciudad de Austin, Texas, para integrar GreenPath en su nuevo desarrollo de ciudad inteligente. Era un proyecto de obras públicas de $1.000 millones. Nos estábamos volviendo nacionales. Estaba concentrada. Estaba feliz. Mi trabajo era bueno. Entonces sonó el timbre de mi portón delantero. Miré el feed de seguridad en mi segundo monitor. Un Jaguar verde oscuro, un modelo de hace unos años, estaba estacionado al final de mi largo camino privado. No lo reconocí. Esperen un momento, equipo, dije al micrófono. Tengo a alguien en mi portón. Miré la pantalla. Una mujer salió del lado del conductor. Miró hacia mi casa por el camino de entrada y se llevó la mano a la boca. Era Natalia. Se me heló la sangre. Sentí que mis pulmones se oprimían. Se veía diferente. Su traje caro estaba arrugado. Su cabello, que siempre estaba perfecto, parecía ralo. Estaba con un hombre. Alejandro, su esposo. Parecían haber estado discutiendo. Entonces Natalia sacó su teléfono. Estaba mirando el elegante logotipo de acero cepillado junto a mi portón. Tecnologías GreenPath. H. Rivera. Me había encontrado. Chicos, le dije a mi equipo, mi voz de repente tensa. Tengo que cortar. Hay una emergencia. Les llamaré de vuelta. Desconecté la llamada antes de que pudieran responder. Miré mi feed de seguridad, congelada. Natalia estaba al teléfono. Estaba gritando. No podía oírla, pero podía ver su cara. Estaba roja y crispada. Señalaba mi casa. Estaba hablando con mi madre. Supe con una repentina y nauseabunda certeza lo que se avecinaba. Tenía aproximadamente 1 hora. Eso es lo que tardaría en conducir desde Westport. Salí de mi oficina y fui a la cocina. Me preparé una taza de té. Mis manos temblaban. Me senté en mi sofá y miré el agua. Traté de respirar. ¿Qué quería? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Decirme que seguía siendo un fracaso, que mi casa de cristal era solo un pasatiempo? La hora pasó. El timbre del portón volvió a sonar. Esta vez era el Mercedes de mi madre. Subió por el camino de entrada. Victoria Rivera salió del auto. La observé en la cámara. Se veía pequeña. La mujer fuerte e intimidante que me había borrado había desaparecido. Esta mujer parecía mayor. Su perfecto cabello rubio estaba quebradizo. Su ropa cara parecía colgarle. Subió por mi camino de piedra, con las manos temblorosas. Se detuvo en la puerta principal. Levantó la mano para llamar, luego se detuvo. Se estaba arreglando el pelo, tratando de recomponerse. Estaba preparando su máscara. No la dejé llamar.
Caminé hacia la puerta principal. Respiré hondo. La abrí. Ella se estremeció. No estaba lista. Tenía una sonrisa preparada y se le congeló en la cara. Era una sonrisa terrible, forzada y temblorosa. Sofía, dijo. Su voz era demasiado aguda. ¿Cariño? Esa palabra, cariño. Sonaba como ácido. Solo la miré. No dije hola. No dije lárgate de mi propiedad. Solo esperé. Ella miró más allá de mí, hacia el interior de mi casa. Sus ojos recorrieron el pasillo, vieron los techos altos, las líneas limpias, el arte caro que había comprado. Vio el éxito. Vio el dinero. Yo solo, tartamudeó. Natalia. Natalia me llamó. Vio el portón. Vio tu nombre. Me miró, con los ojos abiertos y desesperados. La sonrisa había desaparecido. Cariño, dijo de nuevo, con la voz quebrada. Yo. No me di cuenta. No me di cuenta de lo lejos que habías llegado. Solo la miré fijamente. No te diste cuenta. No te diste cuenta porque nunca miraste. No te diste cuenta porque nunca preguntaste. No te diste cuenta porque no te importaba. No había venido aquí para disculparse. Había venido aquí porque mi nombre estaba en un portón grande y caro. Había venido aquí porque Natalia estaba en problemas. Había venido aquí por ella misma. Todas las noches en el restaurante, todas las horas que trabajé hasta que me ardían los ojos. Todo el miedo que sentí en la expo tecnológica. La humillación en su mesa de comedor. El clic del cerrojo de mi tía. Todo se asentó dentro de mí. La ira se había ido. El dolor se había ido. No quedaba nada más que un espacio frío, triste y vacío. Miré a esta mujer, mi madre, que era una extraña. Nunca te importó lo lejos que llegaría, dije. Mi voz era tranquila. No era una acusación. Era solo un hecho. Era lo más verdadero que había dicho en mi vida. Su rostro se arrugó. La máscara se rompió. Vio que su actuación no estaba funcionando. Sofía, por favor, susurró. Natalia. ¿Ella? Está pasando por un momento difícil. El fondo de Alejandro. Las cosas están mal. Necesitan. Nosotros necesitamos. Nosotros. No había un nosotros. Ella había destruido el nosotros hace 3 años con un trozo de papel y una ronda de aplausos. No levanté la voz. No lloré. No di un portazo. Solo la miré, a la mujer que me había desechado, y cerré suavemente la puerta en su cara. Escuché el clic de la cerradura. Era el mismo sonido que había escuchado en casa de mi tía, pero esta vez yo estaba dentro. Volví a mi sofá. Me senté. Mi té estaba frío. Me senté allí durante mucho tiempo, viendo el sol moverse sobre el agua. Los temblores se habían detenido. No sentía nada, y en ese momento supe que finalmente era, de verdad, libre. Al día siguiente de que mi madre viniera a mi casa, comenzaron las llamadas. Mi teléfono, que normalmente solo recibía llamadas de trabajo, se iluminó con un código de área de Stanford. No reconocí el número. Lo dejé ir al buzón de voz. Un minuto después, apareció un mensaje. Sofía. Sofía. Querida, es tu tía Margarita. Su voz era aguda y nerviosa. Una voz que nunca antes había escuchado. No era fría ni cortante. Era melosa. Yo. Acabo de hablar con tu madre. Parece que ha habido un terrible malentendido, querida. Todos. Te hemos extrañado mucho. Escuché, con el dedo suspendido sobre el botón de borrar. Victoria está. Está fuera de sí. No quiso decir. Bueno, ya sabes cómo se pone. Una risita nerviosa. ¿Por qué no vienes a tomar el té este sábado? Podemos. Podemos hablar. Podemos arreglar esto. La familia es la familia, después de todo. Un terrible malentendido.
Durante 3 años. La familia es la familia. Presioné el botón de bloquear número. No quería volver a oír su voz nunca más. Pero la historia ya se había corrido. Natalia había visto mi casa. Mi madre lo había confirmado. Y la máquina de chismes de Westport Darien Stanford, la que mi madre y mi tía habían gobernado durante décadas, se puso en marcha a toda velocidad. No tuve que hacer nada. No tuve que decir una palabra. Simplemente volví al trabajo. Aproximadamente una semana después, estaba en una cafetería en Darien esperando una reunión. Las 2 mujeres de la mesa de al lado estaban perfectamente vestidas. Tenían el aspecto de Westport. Lo conocía bien. Estaba en mi portátil, pero podía oír cada palabra que decían. ¿Te enteraste?, susurró una de ellas, inclinándose. Victoria Rivera. Su propia hija. Lo sé, dijo la otra. Oí que la echó de la casa. Sin herencia. Nada. Simplemente la echó. Y la hija, dijo la primera, bajando la voz. Es Sofía Rivera, la mujer de Greenpath. Vale. Honestamente, he oído que cientos de millones. Vive en esa nueva casa de cristal en la colina. ¿No? Sí. ¿Y Natalia? Bueno, ya oíste lo del fondo de Alejandro, ¿verdad? Se derrumbó. Una mala inversión. Están arruinados. Están intentando vender la casa de Westport, pero está en ejecución hipotecaria. Dios mío. Así que... Victoria le dio todo a la hija que lo perdió todo y desechó a la que... Dios mío, ¿te imaginas? La primera mujer sorbió su latte. Victoria es una paria. Nadie se sienta con ella en el almuerzo de la fundación. Dicen que está desesperada. ¿Puedes culparlos? No es solo cruel, es vergonzoso. Hizo la peor inversión de su vida. Yo solo sorbí mi café. Pagué mi cuenta. Me fui a mi reunión. Todo el mundo de mi madre se basaba en una cosa, las apariencias. Su estatus, sus amigos, su reputación como una mujer inteligente y exitosa. Y en una tarde, todo se había ido. No había sido rechazada por ser cruel. Estoy segura de que la mayoría de ellos eran igual de crueles. Fue rechazada porque se equivocó. Fue una mala inversión. Había desheredado a la hija equivocada. Había roto la regla cardinal de Westport. No había sabido reconocer el éxito. Se había avergonzado a sí misma. Las noticias sobre Natalia fueron igual de silenciosas e igual de definitivas. Lo vi en las páginas financieras. El fondo de cobertura de su esposo había implosionado. Había hecho una enorme apuesta apalancada en la acción equivocada. Lo perdieron todo. Unas semanas después de eso, vi la solicitud de divorcio. Alejandro había solicitado el divorcio de Natalia. Se había casado con ella por su estatus, por su familia, por la casa. Cuando todo eso desapareció, él también desapareció. Natalia, que había sido preparada para el éxito, a quien le habían entregado todo, se quedó sin nada. Era un producto construido por mi madre. Y cuando el mercado para ese producto se desplomó, no tenía habilidades para reconstruir. Nunca le habían enseñado a construir. Solo le habían enseñado a adquirir. ¿Y yo? No dije nada. Recibí llamadas de reporteros locales. Señora Rivera, ¿tiene algún comentario sobre la ejecución hipotecaria de la casa de su familia? Señora Rivera, ¿cuál es su relación con su madre, Victoria Rivera? Le di instrucciones a mi asistente para que dijera lo mismo cada vez. No tenemos comentarios sobre la vida personal de la señora Rivera. Ella está enfocada en la expansión de tecnologías Greenpath. Mi silencio fue más fuerte de lo que cualquier pelea a gritos podría haber sido. No tuve que luchar contra ellos. No tuve que exponerlos. Solo tuve que esperar. Estaba ocupada. Estaba construyendo. Ellos se habían destruido a sí mismos. Todos sus amigos, todas las personas que habían aplaudido en esa mesa de comedor, simplemente se quedaron al margen y susurraron mientras mi madre y mi hermana caían. Estoy de pie en mi azotea. Son las 6 de la mañana.
El sol apenas comienza a salir sobre el Long Island Sound. El cielo es de un rosa pálido y suave. Aquí arriba hay silencio. El único sonido es el viento moviéndose a través de la hierba alta que planté y el débil zumbido eléctrico de mis paneles solares. Ya están trabajando. La primera luz del día brilla sobre el vidrio negro. Y sé que esa luz se está convirtiendo en energía. Esa energía fluye hacia mi casa, hacia mi servidor y hacia la red. Mi casa está funcionando. Mi empresa está funcionando. El código que escribí con mis propias manos está funcionando. Sostengo una taza de café caliente. Estoy pensando en la palabra venganza. Creo que mucha gente que escucha mi historia, gente que oye hablar de mi madre y mi hermana, piensa que todo esto fue por venganza. Piensan que construí una empresa multimillonaria y una casa de cristal en el pueblo de al lado solo para vengarme de ellas. Piensan que lo hice para darles celos, para hacerlas sufrir. Se equivocan. La venganza es una infección. Es un fuego. Te come por dentro. Te vuelve tan feo como las personas que te hirieron. No tuve tiempo para la venganza. Estaba demasiado ocupada tratando de sobrevivir. Estaba demasiado ocupada tratando de demostrar que yo tenía razón. No que ellas estaban equivocadas. Lo que les pasó a ellas, eso no fue venganza. Fueron solo las consecuencias. Mi madre, Victoria, no construyó su vida sobre la familia o el amor. La construyó sobre el estatus, sobre lo que otras personas pensaban de ella. Sus amigos eran sus accionistas. Y cuando aparecí yo, una hija que había desterrado, y demostré que había hecho una mala inversión, sus accionistas se retiraron. No fue arruinada por mí. Fue arruinada por su propia gente. Perdió su círculo. Mi hermana Natalia tampoco construyó una vida. Era un producto que mi madre había construido. Fue preparada para tener una carrera, para casarse con un hombre con una cartera, para heredar una casa. Le enseñaron a adquirir, no a crear. Cuando el dinero de su esposo desapareció y la casa desapareció, ella desapareció. Él se divorció de ella. Perdió su estatus. Ellos construyeron sus vidas sobre arena. Yo construí la mía sobre código, sobre lógica, sobre trabajo, sobre algo real. No gané luchando contra ellos. No gané gritando o llorando o exigiendo mi parte. Gané al alejarme. Gané al construir una vida tan plena y tan fuerte que no había espacio en ella para su veneno. Miro el agua. Ya no estoy enojada. No estoy triste. No soy la víctima sentada en esa mesa de comedor. Solo estoy en paz. No es un sentimiento ruidoso y feliz. Es un sentimiento tranquilo y constante. Es la ausencia de sus voces en mi cabeza. Es el conocimiento simple y limpio de que finalmente estoy completamente a salvo. Soy Sofía Rivera. Construí un futuro del que mi padre estaría orgulloso. Y lo hice por mi cuenta. Es una historia extraña, ¿no? Mi propia familia me desechó. Me borraron.